mi nombre es Rocío Torres Martínez. Yo soy bióloga egresada de la Facultad de Ciencias, soy estudiante del posgrado en Ciencias del Mar y mis proyectos de tesis han sido con un grupo que se llama Coccolithophoridos. Antes de empezar esta presentación me gustaría ubicar a los coccolithophoridos dentro de los ecosistemas para saber en dónde los podemos encontrar o qué son o qué. Entonces, de una manera muy general, recordando en nuestras clases de biología, podemos saber que la materia se organiza, una forma de organizar la materia es de acuerdo a los niveles tróficos. En un ecosistema terrestre tenemos que el primer nivel de estas redes son las plantas, las cuales son encargadas de producir azúcares y oxígeno a partir del CO2, el agua en presencia de luz y de algunos nutrimentos, en general son los nitratos, los fosfatos y los silicatos. En un ecosistema acuático no tenemos a las grandes plantas, pero lo que sí tenemos es al fitoplancton, que son, una definición es que son un conjunto de organismos autótrofos y fotosintéticos que representan el primer nivel de energía dentro de las redes tróficas acuáticas. Esos organismos van a ser los que van a transformar la energía lumínica en energía química a través de la fotosíntesis. Hay que destacar que estos organismos, tanto las plantas como el fitoplancton, producen oxígeno, pero el del 70 al 98% del oxígeno que hay en la atmósfera es producido por el fitoplancton y no por las plantas. Bueno, pues los coccolithophoridos son uno de los principales grupos del fitoplancton, además de otros como los silicoflagelados, las diatomeas, las parmales, los dinoflagelados, entre algunos otros grupos. Características particulares de los coccolithophoridos es que son algas generalmente marinas, son unicelulares, son de talla extremadamente pequeña, va de 0.25 a 25 micrómetros, son pelágicos, lo cual quiere decir que se distribuyen en la zona fótica dentro de los primeros 200 metros de la columna de agua. Estructuras que tenemos que mencionar, bueno, esta es una imagen de una célula de un coccolithophorido, son células eucarióticas, tienen pues un núcleo, tienen dos cloroplastos, pero estructuras que caracterizan a estas células es la presencia de los flagelos. Estas estructuras le dan cierta movilidad dentro de la columna de agua a la célula y también tiene la presencia de un aptonema. Es este del centro. Que está ondulado es un flagelo, el del medio es un aptonema. Hay que diferenciarlos porque la función y la estructura no es la misma. El flagelo, como ya lo mencionaba, es para darle cierta motilidad y el aptonema es para adherirse a ciertos sustratos y también para introducir ciertos nutrientes dentro de la célula. La diferencia estructural es que los flagelos presentan pares de microtúbulos y solamente una membrana, y el aptonema tiene 3 membranas y solamente 7 microtúbulos. Otras estructuras muy importantes dentro del grupo son unas placas calcáreas de las cuales se rodea la célula. Estas se dividen en dos tipos, unos son los holococolitos y los otros son los heterococolitos. Ambos están hechos de calcita, de carbonato de calcio a partir del carbonato y del CO2 que está disuelto en el agua, pero la diferencia es la estructura, es un arreglo estructural del carbonato de calcio. En el caso de los holococolitos tenemos que es aragonita y en el caso de los heterococolitos es calcita. Estas estructuras son pequeñas piezas que van a formar una estructura más compleja que es una cocósfera. Entonces el cocolito está rodeado, la célula de los holococolitóforos está rodeado de un exoesqueleto de carbonato de calcio que son los holococolitos. Estas estructuras que se llaman cocósferas pueden tener varias
varias características. Una de ellas es que pueden ser monomórficas, que tienen cocolitos de una misma forma y tamaño. Pueden ser dimórficas o polimórficas, ya que encontramos diferentes tipos. Aquí vemos que en la parte apical pues es evidentemente distinta a la del resto de la cocósfera. También pueden ser monotecales, como en este caso, que vemos que solamente es una capa de cocolitos, o puede ser monotecal, politecal, en el caso de que tenga varias de estas capas de cocolitos. Esto es importante cuando pasamos a la parte de la reproducción. En principio, tienen un ciclo de vida que tiene varias fases. Una parte es asexual, que es por bipartición, en la cual la célula pues simplemente divide su material genético y se clona o se divide en dos. Y la parte sexual, que es por singamia, en donde sí hay una mezcla de información genética. Esto se hace de 1 vez a 2.5 veces al día, o sea, se reproducen de acuerdo a las características del ambiente. Si son las condiciones más adecuadas, pues se van a reproducir varias veces, y si no, pues entonces disminuyen su tasa de reproducción. El ciclo de vida es complejo, cada especie tiene alguna estrategia distinta, eso sigue en estudios, pero llegan a vivir de 2 a 3 semanas. Es importante lo que les mencionaba anteriormente de las cocósferas y los tipos de cocolito. ¿Por qué? Porque en una de las fases, que es la fase haploide, estos organismos por lo general presentan holococolitofóridos. En la fase de diploide, lo que presentan son heterococolitofóridos, pero hay una fase en la que están en reproducción, en donde podemos encontrar la combinación de ambas estructuras, o tanto holococolitos como heterococolitos. También hay registros en donde se pueden observar células sin ningún tipo de estructuras calcáreas, o sea, no tiene ninguna de estos cocolitos. Ay, es que apareció aquí. En cuanto a la clasificación taxonómica, de acuerdo a Thurston y Young, del 2004, tenemos hasta el momento 5 órdenes y 14 familias. Esto está en constante modificación. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba anteriormente, de que encontramos que en un estadio de ciclo de vida encontramos holococolitos, en otro tenemos heterococolitos. Entonces, si nosotros vamos al campo, colectamos, llegamos y decimos, tengo 2 especies, pero a la hora de estudiar el ciclo de vida nos damos cuenta de que es una misma. Entonces, esto con ayuda de la biología molecular y con ayuda de los cultivos, en donde puedes ver completo el ciclo de vida, podemos encontrar realmente que es una especie o que si son 2 o más, ¿no? Entonces, esto está en constante cambio. En cuanto a la distribución, tenemos que estos organismos se distribuyen en todos los mares del mundo, en particular en las zonas tropicales, en donde hay una estratificación. En las zonas templadas también existen y también se han observado florecimientos como en Noruega. Y esos grandes florecimientos son por lo general de una especie llamada Emiliania huxley. En México hay varios estudios que se han realizado con estos organismos, pero son, por lo general, para saber qué especies se encuentran en los mares de México. En el Pacífico mexicano se han encontrado 49 especies de cocolitofóridos desde la costa occidental de Baja California hasta las costas de Guerrero. Y estos son algunos de los ejemplares que se han encontrado en esa parte. En cuanto al Golfo de México, tenemos muchos menos estudios. Tenemos hasta el momento 32 especies registradas en 2008 por Hernández Becerril, pero esto solo es para la zona sur del Golfo de México. La zona norte no hay realmente muchos registros. ¿Cómo se estudian estos organismos? Hay varias formas de estudiar a los cocolitofóridos y esto va a depender mucho
de los objetivos de nuestro trabajo. En particular, yo lo que he realizado es toma de muestras de agua a bordo del buque oceanográfico El Puma, en donde se tiene un aparato que se llama Rosetta y que tiene acoplados a su estructura, que es una estructura metálica, se acoplan botellas alrededor. Esas botellas tienen una capacidad de 10 litros, pero hay de diferentes. Este aparato se sumerge a profundidades, las profundidades que se desean de acuerdo a los objetivos del estudio, y por un mecanismo electrónico pues se van cerrando a donde tú quieres, tomas la muestra, ¿no? Cuando sale el agua, para coccolithophorius por lo general lo que hago es filtrar 3 litros en promedio con ayuda de un riel de filtración con filtros Millipore de 4.5 centímetros de diámetro. Por el tamaño de las estructuras, el diámetro del pore es de 0.45 micras. Al final de la filtración es importante recordar el enjuagado de la muestra, porque estos organismos pues, se disuelven en presencia de sales, ¿no? Entonces este es el proceso muy general. A la hora del submuestreo pues tenemos el filtro, que se deja secar a temperatura ambiente, se corta un área determinada para poder hacer después una equivalencia de células por litro, porque tenemos el área que observamos bajo el microscopio. Esta área que cortamos se monta en un portaobjetos, se transparenta. La ventaja de este filtro es que no hay que hacer ningún otro proceso, solo se le agrega aceite de inmersión, se transparenta, y eso hace posible que se pueda observar inmediatamente bajo el microscopio óptico, en donde podemos hacer la identificación de especies, es el conteo de especies, se toman fotografías, y también para poder hacer una confirmación de la identificación de las especies podemos hacer otro tratamiento, que es el baño en oro, para poder ver al microscopio electrónico de barrido, además de pues tomar fotografías que son mucho más bonitas, como las que ya les mostré, ¿no? Junto con las tomas de las muestras, también se toman otros parámetros, entre ellos la temperatura, la profundidad, la salinidad, la fluorescencia, nutrientes, oxígeno y pigmentos. Los primeros 4 se toman con un aparato que está acoplado a la misma estructura que les mencionaba, que es la Rosetta, que va en la parte de abajo de las botellas. Esto nos facilita poder hacer la relación de los organismos que están en esa capa de agua con sus parámetros ambientales. Los nutrientes, el oxígeno y los pigmentos se sacan a partir de las muestras de agua también, y después se hace un procesamiento especial para poder saber estos parámetros. Existen otras técnicas también para poder analizar coccolithophoridos. Una de ellas es los cultivos, y nuevamente reitero que esto depende de los objetivos de nuestro estudio. En el caso de los cultivos, puedo poner como ejemplo que se utilizan para estudiar los ciclos de vida. También se pueden estudiar en los sedimentos. Esto se hace también en el caso de la campaña oceanográfica. Se lanza un nucleador para poder sacar las primeras capas de sedimento. Ese es el sedimento. Y posteriormente tenemos un trozo vertical de sedimento que podemos estudiar de acuerdo al color. El color nos va a dar como primera instancia qué material está bebido en esas capas, si son organismos carbonatados, si son organismos de qué origen, ¿no? Pero con ayuda de la datación podemos saber a qué edades corresponden esas láminas, y podemos estudiar qué tipos de organismos están ahí, y entonces podemos hacer una interpretación que les voy a explicar un poquito más adelante. Pero bueno, con los sistemas de percepción remota también podemos estudiarlos de manera indirecta. Podemos saber dónde hay grandes florecimientos
Y también podemos estudiar algunas cuestiones de circulación. En el caso de esta imagen podemos ver una especie de 8, en donde podemos ver que estos organismos, como son planctónicos, pues están obviamente a expensas de las corrientes. Entonces, en este caso podemos ver cómo están moviéndose las poblaciones de acuerdo a estas corrientes. Bueno, y pues ¿para qué estudiar estos organismos que son tan diminutos y que podemos pasarlos desapercibidos? Esta imagen, la imagen grande no es un coccolithophorid, es un dinoflagelado. El coccolithophorid está aquí y esto es para poder dimensionar el tamaño que tienen. El dinoflagelado también es un organismo que pertenece al fitoplancton, pero obviamente pues el tamaño es realmente distinto. Tenemos varias importancias. Una de ellas es a nivel ecológico, como ya lo mencionaba. Estos organismos pertenecen al primer nivel dentro de las redes tróficas. Y a un nivel climático, estos organismos, al introducir el CO2 para la formación de sus capas calcáreas y además como proceso de la fotosíntesis, van a ser una regulación, van a ser importantes dentro de la regulación del clima. A nivel biogeoquímico, cabe mencionar que estos organismos, cuando se mueren, hay una gran proporción de cocolitos que se sedimentan y se quedan como registro fósil. Ay, perdón, ese es el estratigráfico. A nivel biogeoquímico es dentro de los ciclos del carbono, del azufre, del nitrógeno. Y ahora los voy a explicar, la composición atmosférica y algunos de los ciclos biogeoquímicos. Uno de los ciclos en los que participa es en el ciclo del azufre. En este caso, el azufre está como dimetilsulfonio propionato disuelto en la superficie, en la columna de agua. Estos organismos, como parte de su metabolismo, no solo los coccolithophoриdos, sino algunos otros organismos del fitoplancton, pero en particular los coccolithophoриdos, lo asimilan y como producto secundario ellos segregan el dimetilsulfuro. Este dimetilsulfuro es es muy fácil que regrese a la atmósfera. Cuando regresa a la atmósfera, lo que hace es reaccionar con el oxígeno y con los otros componentes de la atmósfera y produce unas cosas que se llaman núcleos de condensación. Esto va a producir que se generen muchas más nubes. Yo puse que es la romántica teoría Gaia porque es una teoría que surgió a finales de los 70s en donde se proponía que la Tierra es un organismo gigantesco que es capaz de autorregularse y que puede entrar en una especie de homeostasis. Esto quiere decir que si la temperatura de la Tierra de repente incrementa, esta va a buscar alguna estrategia, ya sea por ahorita en este caso por algún organismo que va a hacer que disminuya la temperatura. Esto queda aquí porque la cantidad de dimetilsulfuro que está produciendo por parte de los coccolithophoриdos va a generar una mayor cantidad de nubes. Pero ¿cómo es que va a producir más de repente? No. Ahorita tenemos que hay un calentamiento global. Entonces, este calentamiento va a provocar que el agua se estratifique. Yo les había mencionado que estos organismos abundan más en aguas estratificadas. Entonces, al haber una estratificación, estos organismos van a aumentar su reproducción, su biomasa, y entonces van a producir una mayor cantidad de dimetilsulfuro, lo que va a producir una mayor cantidad de nubes y va a producir el efecto albedo, que va a hacer que los rayos del sol retornen y no penetren, lo que atemplaría la temperatura de la atmósfera. Esto solamente es una teoría porque no solamente entra en este caso pues la temperatura, sino también hay otra cuestión que es la acidificación del agua. Tenemos que hay un aumento excesivo en la producción de CO2 en la atmósfera. Estos organismos, como les había mencionado, asimilan el CO2 que está disuelto en el agua en forma de ácido carbónico, ácido carbónico para producir sus testas y para realizar la fotosíntesis.
Pero en este caso hay dos teorías. Una teoría es que entre más ácido vaya siendo el ambiente, pues las de estas van a irse disolviendo. Entonces esto va a hacer que pues no van a aumentar aunque haya más estratificación, pues no es que vaya a haber mayor producción de estos organismos, sino que al revés, van a irse disolviendo y van a irse desapareciendo. Pero existe otra teoría con estudios que se están haciendo en donde dice que la acidificación no repercute en estos organismos. Entonces que sí podría haber una autorregulación por parte de la Tierra en cuanto a la temperatura.